Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Para nosotros es un placer compartir estos temas con cada uno de ustedes. Oremos al Altísimo para que su unigénito nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión de su palabra. El tema preparado para hoy se titula Pues los apóstoles bautizaron en el nombre de Yahshua. Los textos bíblicos a meditar se encuentran en Mateo 28:19, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Marcos 16, versos 15 y 16 nos dicen: Y les dijo: Id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas 24, versos 47 y 48 dice: Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Juan, capítulo 20, versos del 21 al 23 nos dicen: Entonces Yahshua les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Se supone que esta es la fórmula bautismal en la cual los apóstoles debían seguir cuando ellos fueran a bautizar de conformidad a la gran comisión que el Mesías les impartió, según los versos para meditar. Pero al examinar los pasajes del libro de los Hechos, no encontramos evidencia alguna sobre si los apóstoles usaron esta fórmula bautismal para hacer la inmersión a todos los que creían, sino que la evidencia es contundentemente distinta al respecto, pues los apóstoles bautizaron a judíos y gentiles en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Desobedecieron al mandato divino del Mesías? Según los eruditos en el tema de las traducciones bíblicas, afirman que las palabras en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo fueron añadidas años después por alguna persona para intentar apoyar la doctrina de la Trinidad. Lo que argumentan estos teólogos es que en un manuscrito del Evangelio de Mateo, el cual fue escrito en hebreo y se llama Shem Tov, en el tal no aparece la frase trinitaria. Ahora bien, independientemente de que tal manuscrito sea fidedigno o no lo sea, existen otras contradicciones bíblicas mucho más importantes en relación a la frase trinitaria, que vale la pena que comentemos y analicemos. Veamos lo siguiente. Primero, de los textos bíblicos para meditar, la Gran Comisión, se les conoce también textos sinónimos, porque hablan del mismo sentido. Solo en un evangelio, el de Mateo, aparece con la frase trinitaria. Los otros evangelios sinópticos, cuando hacen mención al envío del Mesías a la prédica del evangelio, no mencionan por ninguna parte la popular frase trinitaria. Entonces, rápidamente preguntamos: ¿cómo pueden los apóstoles habérseles olvidado tan importante dato sobre el bautismo? Evidentemente, aquí hay algo raro que no concuerda con los demás testimonios de las buenas noticias. Marcos no hace referencia alguna a la fórmula bautismal de Mateo 28:19. Ni siquiera nos deja entrever la importancia de su utilización para el acto de la inmersión. ¿Podría el discípulo Marcos haber omitido tan importante frase a sabiendas? Segundo, el testimonio del libro de los Hechos es contundente cuando nos indica en qué nombre los apóstoles bautizaron. Podemos mencionar algunas citas bíblicas que dan evidencia que ellos bautizaron en el nombre del Mesías. Veamos en Hechos capítulo 2, versos del 36 al 38, Hechos 8:16, Hechos 10, del 44 al 48,
Hechos 19 del 1 al 6 y Hechos 22:16. Como podemos ver, en el libro de los Hechos no se menciona por ninguna parte la frase trinitaria. ¿Querrá decir esto que los apóstoles desobedecieron al mandato del Mesías? Si fue así, entonces todo es una falsedad. Pues si los primeros apóstoles fueron falsos, entonces ¿cuánto más los que le prosiguieron? De ninguna forma los primeros emisarios traicionaron el mandato del bautismo, sino que hicieron tal cual el Mesías les ordenó. ¿Y qué ordenó el Mesías? La respuesta es sencilla. Yahshua ordenó que en su nombre se predicara el Evangelio. Por ende, el bautismo para el perdón de los pecados. Lucas 24, del 46 al 48. Nuevamente vemos que en el pasaje de Mateo 28:19 existen contradicciones que no concuerdan con el resto de las escrituras. Tercero, otro pasaje importantísimo que cabe señalar a la hora de comparar la frase trinitaria con el resto de las escrituras es el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo enfatiza tácitamente lo siguiente: ¿ignoráis que todos los que fuimos bautizados en el Mesías fuimos bautizados en su muerte? Romanos 6:3. Note usted que el pasaje nos está diciendo que todos fuimos bautizados en el Mesías, no en el Padre ni en el Espíritu Santo. Esto es porque fue el Mesías quien murió por nuestros pecados. El Padre no murió ni puede morir, pues Él es inmortal. 1 Timoteo 6:1. El Espíritu Santo tampoco puede morir, pues el Espíritu Santo procede del Padre, es decir, le pertenece. Por eso, la expresión el Espíritu de Yahweh, es decir, no es una persona independientemente de Elohim, sino que es de Él, y además es el poder de Yahweh. Si el Espíritu Santo muriera, Elohim, el Padre, tampoco existiría, ya que el Espíritu Santo es su poder. Ahora bien, tenemos que meditar bien lo que hemos leído, porque el pasaje dice algo muy importante. Dice que hemos sido bautizados en su muerte, es decir, en la muerte de Yahshua. Si el Padre no murió, ni el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué hemos de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando el único que murió y resucitó fue Yahshua? Evidentemente aquí hay algo extraño. Sucede que no concuerda con la doctrina presentada por los emisarios. Este tema continuará. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.